Yo pedí un micrófono móvil para poder moverme un poquito y hacerlo un poquito menos formal, pero no por eso menos serio ni menos importante. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, bueno, ¿qué es la economía lucrativa? ¿Sí? ¿Qué es aquello que caracteriza las relaciones mercantiles, las relaciones económicas y de hecho las relaciones sociales y personales en la sociedad actual? Uno podría decir, bueno, que en la economía lucrativa el afán de lucro predomina o es privilegiado por sobre las necesidades humanas. Dado que todos los seres humanos tenemos necesidades, estamos dispuestos a pagar para satisfacer esas necesidades. En la economía orientada al lucro, el lucro se beneficia de las necesidades, se beneficia de nuestra disponibilidad a pagar, disposición a pagar. Cuanto mayor es nuestra necesidad, mayor es nuestra disposición a pagar. Y cuanto mayor es nuestra disposición a pagar, mayor es el lucro esperado de esa relación de intercambio. Por lo tanto, desde una perspectiva racional, ¿de qué se trata? De crear necesidades acuciantes, porque si tenemos necesidades acuciantes, estaremos dispuestos a pagar y las empresas o quienes nos provean de esos bienes y servicios estarán en capacidad de obtener un lucro importante. Por lo tanto, el lucro depende de dos cosas. En primer lugar, de tener una amplia disposición a pagar, es decir, de tener recursos, pero además de tener necesidades. No sé si ustedes vieron una película que está en cartelera ahora, que va a competir por el Oscar, que se llama Parásitos. ¿Alguno de ustedes la vio? ¿Alguna la vio? Bueno, en esa película hay una familia coreana del sur, muy rica, en la que la esposa tiene como principal función tratar de brindar la mejor educación a sus hijos, tanto en términos emocionales, artísticos, etc. Y entonces en esa película uno puede ver cómo una persona con muchos recursos y necesidades acuciantes está dispuesta a pagar por bienes y servicios que en realidad ni siquiera lo son. Son una ilusión de esos bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, si el lucro depende de la necesidad y de nuestra disposición a pagar, de lo que se trata es de crear necesidades. Ahora, uno podría decir, bueno, pero la economía lucrativa también debería generar recursos para que las personas tengan con qué pagar para satisfacer sus necesidades. Esa es la parte en la que la economía lucrativa y capitalista cada vez hace más agua, cada vez es más débil. Crea necesidades, pero no crea recursos para satisfacer esas necesidades. Y los seres humanos nos vemos en una situación de ansiedad constante, porque cada vez tenemos más necesidades y menos recursos para satisfacer. Avanzamos, por favor. La economía solidaria, a diferencia de la economía orientada por el ánimo de lucro, privilegia las relaciones y privilegia la satisfacción de las necesidades. Es, como lo dice la definición, una forma de producción, consumo y distribución de riqueza centrada en la valoración del ser humano. Por supuesto, queremos generar riqueza, por supuesto, queremos generar recursos, por supuesto, queremos satisfacer cada vez de mejor manera las necesidades humanas. Pero en esta lógica, las necesidades humanas no son algo de lo cual podemos aprovecharnos para ganar dinero. Es al revés. Generamos dinero, generamos riqueza para satisfacer las necesidades. Avanzamos. Y entonces tiene 4 características. En primer lugar, las necesidades humanas están por encima del lucro. En segundo lugar, la siguiente, valoramos la eficiencia por sobre el desperdicio. Una de las grandes paradojas de la economía lucrativa de hoy es que genera una enorme cantidad de recursos que nadie consume. Saben ustedes, y si no lo saben les cuento, que año tras año
las principales marcas de moda de alta costura en el mundo destruyen miles de toneladas de ropa que no tienen la capacidad de vender en el mercado, porque si las dejaran disponibles para la compra, pasarían de moda, bajarían de precio y por tanto eso afectaría la imagen de la marca. Como no se pueden permitir esa degradación de su imagen, lo que hace es que esas toneladas, miles, millones de toneladas de ropa se destruyen, cuando pasan apenas 6 meses. Ya hay en la Unión Europea, en países como Francia, regulaciones que impiden esta práctica o que orientan, digamos, las leyes a impedir o a sancionar estas prácticas. Por lo tanto, a diferencia de la economía lucrativa, la economía solidaria es más eficiente, porque no genera desperdicio. En la medida en que satisfacemos las necesidades, nos orientamos a la producción de otros bienes y servicios para satisfacer otras necesidades. Avanzamos. Privilegia las relaciones por sobre el beneficio individual. En un libro de 1776, que se llamó La riqueza de las naciones, Adam Smith demostró que la división del trabajo social era algo útil justamente porque era más eficiente. Una persona se iba a tardar 10 días en construir una máquina por sí misma, mientras que 10 personas esa máquina la podían construir en un día, especializándose cada una en una función particular. Bueno, bajo esa lógica necesitamos de otras personas para producir bienes y servicios que nos permitan satisfacer las necesidades. Pero no es entendiendo a esas personas como engranajes de una maquinaria económica. Es entendiendo a esas personas como integrantes de un proceso en el cual participan a partir de una palabra o a partir del reconocimiento de una propiedad que todas las personas tenemos y que muchas veces cuando la nombramos parece un término etéreo, y es la dignidad. La dignidad es aquello que nos hace personas. En el momento en que la dignidad deja de ser reconocida y empieza a ser degradada, nuestra concepción de individuos, de seres humanos, empieza a perder calidad para el resto. La economía solidaria en ningún momento permite que ninguna de las personas que forman parte de ese proceso vea degradada o su dignidad sea dejada de reconocer. Y la última es que es imposible desarrollar esquemas o proyectos de economía solidaria sin la asociatividad, sin esquemas en los cuales los seres humanos establezcamos vínculos asociativos y cooperativos. ¿Por qué? Porque de todos los integrantes de ese proyecto depende el éxito del proyecto. En la medida en que el lucro ya no es lo importante, sino las necesidades de las personas, reconocemos la dignidad de esos integrantes, reconocemos el valor de su participación y en todo caso creamos una serie de normas de reciprocidad, de confianza y de cooperación que son las que regulan el comportamiento de los integrantes de ese proyecto. Siempre puede haber comportamientos desviados. ¿Por qué? Porque somos personas, somos falibles, tenemos deseos, tenemos intereses y eso no está mal. El tema es cómo podemos crear normas de reciprocidad y de cooperación que nos permitan regular la vida en sociedad en el marco de ese proyecto asociativo o cooperativo. Avanzamos. Y bueno, la siguiente, por favor. Alguien se está saboteando la... Bueno, les cuento igual.
Por un lado entonces tenemos la economía lucrativa y por el otro la economía asociativa. La primera se apoya y reproduce esquemas de desigualdad, mientras que la segunda se sostiene y reproduce esquemas de equidad, de remuneración justa de acuerdo al trabajo que cada uno emplea en ese proceso. Entonces aquí tenemos que la economía solidaria es más humanista que materialista, más eficiente que dispendiosa, más asociativa que jerárquica, apoyada por supuesto en normas de reciprocidad, de confianza y de cooperación, y orientada más a la creación de bienestar que de beneficio financiero. Porque el lucro ya no es el objetivo fundamental de estos proyectos. Avanzamos, por favor. Una más. Hasta la siguiente. Entonces, en la economía orientada al lucro hay un afán de competir. Si yo compito, genero esquemas de suma cero. ¿Qué significa esto? Que lo que unos ganan, otros lo pierden. Compito para prevalecer. En los esquemas cooperativos, la suma es positiva. Todos ganamos de ese proceso. Avanzamos, por favor. Y lo que sí quiero terminar de decir es que la economía orientada al lucro tiene una lógica que yo denomino extractiva. ¿Qué es la lógica extractiva? Es la lógica del to take, la lógica del tomar lo disponible. En la economía solidaria, la lógica es una lógica generativa, es la lógica del to make, del producir entre todos. No nos aprovechamos de lo que otros más produjeron. Participamos del proceso productivo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, avanzamos. Estamos muy acostumbrados a la lógica extractiva. De hecho, las principales inversiones en este país son de empresas extractivas, de hidrocarburos, mineras, incluso empresas que generan un alto valor añadido, que de alguna manera se aprovechan de la calidad y de lo económico que es el capital humano en México. Por ejemplo, en el clúster aeroespacial que hay en Querétaro, ¿sí? Hay industrias francesas de distinto origen canadiense, que han generado una suerte de distrito industrial en torno al tema aeroespacial. Y hace algunos años, platicando con una profesora especializada en estos temas, en una comida de trabajo, me preguntaba: ¿tienes idea cuánto le paga la empresa X a un ingeniero muy especializado que es quien define la calidad de la pieza que va en el avión? Toda una descripción, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no puede ganar, uno comparando, ¿no? No puede ganar menos de, supongamos, 30.000 pesos mexicanos al mes. Y la verdad es que la respuesta de esta profesora es no, gana la quinta parte de eso. Gana solo 6.000 pesos al mes. Por lo tanto, esa también es una lógica extractiva. En México generamos mucho capital humano de muy buena calidad y que es muy barato para las empresas. Entonces, esas empresas, uno dice, bueno, vienen a invertir en el país, sí, invierten, generan trabajo, generan nuevo conocimiento, pero también se aprovechan desde esta lógica extractiva de lo económico que resulta, o de lo económica que resulta nuestra mano de obra. La economía solidaria parte de otros principios. También quiere generar riqueza, también quiere generar recursos, pero las personas no son parte de un engranaje, no son piezas de un engranaje. Avanzamos, por favor, hasta la siguiente. Y entonces, en esta lógica social en la que vivimos hoy en día, todos, porque todos estamos inmersos
y todos lidiamos con esta incertidumbre diaria. Yo pensaba que la sociedad es algo así como un juego de serpientes y escaleras, ¿no? Ahora, en el juego de serpientes y escaleras, todos dependemos del azar, del dado. Si el dado no está cargado, todos tenemos la misma probabilidad de encontrarnos con una serpiente o con una escalera. En la sociedad, las probabilidades de encontrarse con serpientes o con escaleras están muy desigualmente distribuidas. De acuerdo al lugar donde uno nace, la posibilidad de encontrarse con serpientes es altísima, o lo que es muy alto es la posibilidad de disponer de escaleras para poder ascender socialmente. Por supuesto, hay un conjunto de historias que no son pocas, de las cuales probablemente muchos de quienes estamos aquí formamos parte, que no nacimos en hogares con muchas escaleras disponibles y a base de esfuerzo, de suerte, porque siempre se necesitan empujones y confianza y ayuda de otras personas, hemos podido de alguna manera aprovechar algunas de las escaleras de las que dispusimos. Pero hay muchos otros que, independientemente del esfuerzo, como el ejemplo que contaba el padre al inicio, independientemente del esfuerzo, solo se van a encontrar con serpientes en su camino. Y la economía solidaria lo que busca es invertir estas probabilidades. Es generar espacios de cooperación para que sea más fácil y no solo una tarea individual lidiar contra las serpientes. Es empezar a construir escaleras desde la comunidad. Porque individualmente es muy difícil. Miren, en Uruguay, que es un país que muchos destacan como un ejemplo en términos del estado de bienestar en América Latina, es un país de 3 millones de habitantes, es decir, en la Ciudad de México entran 5 Uruguay. La educación pública es un activo muy valioso y muy valorado, y ha permitido que mucha gente que nace en hogares con bajos recursos pueda graduarse, pueda tener un título y pueda ascender en la escala social. Hoy en día se está discutiendo, con la llegada del nuevo gobierno, si las becas que reciben los estudiantes de bajos recursos para acceder a las escuelas públicas se van a transformar en créditos. Y entonces hay todo un debate, porque además es un país donde hay democracia directa y hay mucho plebiscito y la gente participa. Hay mucho debate en torno a esta medida, porque es una medida que le pega directamente a uno de los pilares sobre los que se basa la concepción de movilidad social en este país. Lamentablemente, en otros países hemos naturalizado de una manera más gradual, pero también efectiva, que muchos de estos pilares se fueran derruyendo de manera constante. La economía solidaria lo que busca es regenerar, reconstruir muchos de estos pilares. Es poco a poco, es paso a paso, se empieza a nivel comunitario, pero lo que implica es empezar a pensar en la posibilidad de transformar la lógica en que vemos las relaciones humanas. Avanzamos, por favor. Y por lo tanto, un elemento clave para que la economía solidaria pueda arraigarse exitosamente es el capital social. ¿Qué es el capital social? Bueno, en la siguiente lámina van a poder ver que el capital social es el conjunto de normas de reciprocidad, de relaciones de confianza y de cooperación que están disponibles en una determinada comunidad. ¿Qué significa que están disponibles? Que cada uno de los integrantes de esa comunidad pueden hacer uso de esas relaciones de cooperación y de esas normas de reciprocidad.
uso, no abuso, ¿no? Porque de la confianza también se puede abusar. También nos podemos aprovechar del que está dispuesto o la que está dispuesta a cooperar con nosotros. Sin embargo, en la medida en que la economía solidaria se basa en la fortaleza de las relaciones, no tiene sentido aprovecharse de la confianza de alguien más, porque en el momento en que uno hace eso, la posibilidad de fortalecer esa relación se rompe. Por lo tanto, las relaciones de cooperación y de confianza son infinitas. En cada nueva oportunidad tengo que promover la confianza y la cooperación. Tengo que comportarme de una manera en que la relación se fortalezca. Es decir, no aprovechándome, no abusando de esa cooperación, de esa disposición, de esa confianza. Avanzamos, por favor. La siguiente. Miren, ¿por qué son importantes las relaciones? Uno podría, desde la economía, fundamentarlo en que, por ejemplo, relaciones de confianza disminuyen los costos de transacción. ¿Esto qué significa? Que cuando hay confianza y cooperación, cuando hay relaciones duraderas, yo no necesito firmar un contrato para poder garantizar que esa otra persona va a cumplir con el acuerdo. El contrato, las instituciones orientadas y creadas para garantizar la certeza de los acuerdos, están basadas en relaciones de desconfianza. En la medida en que no confío en que la otra parte va a cumplir con su compromiso, con su parte del acuerdo, necesito establecer un contrato. Bueno, la confianza disminuye esos costos de transacción. La economía solidaria puede incluir, por supuesto, contratos de compra-venta, pero al interior de las organizaciones y de las cooperativas es muy probable que sean las mismas normas de reciprocidad las que regulen la relación entre sus miembros. Y las relaciones son importantes porque, como lo muestran las neurociencias, los seres humanos evolucionamos a partir de nuestro carácter gregario. Fue posible que la humanidad evolucionara a partir de que nos protegimos los unos a los otros, a partir de que nos dimos cobijo, de que nos alimentamos, de que encontramos compañeros o compañeras para reproducirnos. El cerebro humano fue desarrollado en un contexto de comunidad. De hecho, fue a partir del crecimiento de las comunidades humanas hace millones de años que los Homo sapiens fueron desarrollando su capacidad de inteligencia. Y las neurociencias también muestran que los seres humanos más exitosos, los que mejor se adaptaban a los desafíos de los entornos, eran los más aceptados por la comunidad. Por eso la frase dice: la felicidad son las otras personas. Porque nuestro bienestar material y nuestro bienestar subjetivo, nuestro nivel de felicidad, depende de la calidad de nuestras relaciones. ¿Por qué nuestro bienestar material? Bueno, porque siempre es importante contar con el apoyo, con el endorsement de otras personas que confían en nosotros. Pero a su vez, el bienestar subjetivo, el nivel de felicidad, también depende de la calidad de nuestros afectos. En los últimos años hay muchos desarrollos en el ámbito de las neurociencias que han mostrado la importancia que tiene el desarrollo de las personas en la primera infancia. Desde el momento que las personas nacen hasta que cumplen aproximadamente 4 o 5 años, es el momento en que los cerebros se desarrollan, en que desarrollamos la mayor cantidad de nuestras conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales se ha demostrado que son mucho más amplias y más densas cuanto más afectivas son las relaciones
de ese niño o de esa niña con su entorno social. Hay experimentos neurocientíficos que muestran que quienes crecen en entornos de aislamiento o de rechazo presentan altas debilidades en términos de funcionamiento de su cerebro. Un cerebro sano necesita de relaciones afectivas. ¿Por qué? Porque los milenios de evolución nos han mostrado que para poder sobrevivir necesitamos de los demás. Avanzamos, por favor. Por eso, ser evitados o rechazados en el mundo hostil de la evolución es igual a la pena de muerte. Ustedes recuerdan que hace aproximadamente un mes hubo un episodio bastante trágico en una escuela en Torreón, de un niño entrando a su adolescencia, que además de entrar, disparar a compañeros, matar a una maestra y luego suicidarse, empezó el debate en torno a las posibles causas y los videojuegos. Pero es muy importante tratar de analizar cuál era el contexto familiar, social en el que vivía ese niño. ¿Sí? A lo que voy es que el mundo hostil de la evolución necesita, para ser enfrentado, de la protección, del acuerpamiento y del afecto de nuestras relaciones. Les cuento una anécdota, que no es anécdota en realidad. Hace poco se publicaron los resultados de un estudio que hizo una investigadora mexicana. Fíjense, es interesante porque esa es una de las pocas investigaciones que trabajó directamente entrevistando a jóvenes, adolescentes que estuvieron o están enrolados en las organizaciones del crimen organizado. Ella lo que intentaba era ver cuáles eran los elementos comunes de todas esas trayectorias de vida que nos permitían entender la lógica, las causas, el porqué. Y a mí me pareció muy significativo y se los voy a compartir, pero no necesariamente para hacer una interpretación, sino justamente para dejar abierto a un debate posterior, un elemento que era común a los 33 entrevistados. Estos 33 jóvenes o adolescentes en algún momento de su vida habían tenido la ensoñación, el fetiche o el deseo de matar a su padre. Podríamos tirar muchas posibles hipótesis de por qué este elemento es común a esos 33 jóvenes. Una educación patriarcal, el carácter machista de las relaciones, la imposición del padre, probablemente la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la ausencia, el abandono, el rechazo, etc. Todos estos jóvenes, a su vez, compartían una expectativa de vida muy baja. Ellos sabían que su vida no iba a durar mucho. Digo esto sin intentar hacer asociaciones así fáciles, porque efectivamente está demostrado que crecer en un mundo hostil resulta al final una pena de muerte para nosotros. Crecer en un mundo que nos rechaza es algo doloroso, genera dolor. Y cuando el dolor no se transforma, se transfiere. Generar capital social en nuestras comunidades implica empezar a pensar en cómo transformar este dolor.
cómo regenerar las relaciones, ¿no? Se habla mucho del tejido social. Uno dice, bueno, ¿y el tejido social qué es? Bueno, es eso, es el entramado de relaciones que nos vinculan con otros. Muchas de esas relaciones no necesariamente son siempre buenas, y muchas de esas relaciones además a veces las deseamos pero son inexistentes. La economía solidaria debe basarse en un entramado de relaciones de confianza, de cooperación y de reciprocidad. Y hay mucho trabajo para hacer frente a este desafío. El primero es entender por qué surge la violencia. Avanzamos, por favor. La siguiente. Bueno, para entender por qué surge la violencia les propongo una definición muy rápida, pero muy fácil de entender de la violencia. La violencia es todo ejercicio de la voluntad personal que al imponerse, al afirmarse, afecta negativamente algún nivel de integridad de otra u otras personas, física, patrimonial, psicológica, emocional, etc. Es cuando alguien impone su voluntad en contra de la voluntad de otros. Avanzamos. Y entonces uno debería preguntarse, bueno, ¿y la violencia por qué surge? Bueno, en primer lugar, porque las condiciones permiten el surgimiento de la violencia. La primera respuesta entonces es: quienes ejercen violencia la ejercen porque la pueden ejercer. En general, porque hay situaciones de desigualdad de poder tan amplias que es muy difícil para quien recibe la violencia resistirse. Es más costoso resistirse que aceptar. Hasta que llega un momento en que aceptar es ya algo que no nos permitimos. ¿Sí? No tenemos nada que perder. Y entonces nos rebelamos. Entonces les muestro algunas 3 o 4 figuras de situaciones de desigualdad de poder muy fuerte, muy manifiesto, donde es difícil resistirse a esa violencia. Tenemos por un lado la violencia conyugal, en la que por lo general los hombres suelen aprovecharse de una situación de desigualdad de poder basada en que tienen ingreso y las mujeres no, que tienen fuerza física y las mujeres no, que tienen aceptación social para ejercer la violencia y las mujeres no, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la violencia estatal, ¿no? Vean esa imagen de policías amenazando con cachiporras a un grupo de manifestantes que no están ni siquiera tratando de defenderse. Al siguiente, la violencia del crimen organizado, la que todos podemos sufrir en el espacio público, alguien que sube a un pecero y empieza a apuntar al resto de los pasajeros. No hay manera de resistirse a esa situación. Y por último, aunque es más sutil, la violencia que se da en los ámbitos laborales. ¿Y por qué? Porque resistirse a esa violencia implica pensar en lo que vamos a perder. Perdemos el empleo, perdemos el ingreso y todo lo que está asociado a esa mínima seguridad económica. Siguiente. El segundo elemento por el que se ejerce violencia en la sociedad es porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de que la estamos ejerciendo. Es tal el nivel de naturalización de la violencia que ni siquiera somos conscientes de que estamos siendo violentos. Además de que hay también formas de violencia estructural que han llegado para quedarse. Algunas imágenes, como las que les muestro a continuación, son formas de violencia a las que ya nos hemos acostumbrado. El deterioro urbano, las escuelas a la intemperie, la falta de respeto al derecho de los peatones. El que nunca ha violado el derecho de un peatón, que levante la mano. De todas maneras no se lo vamos a creer. Y finalmente el abandono de los migrantes, que es un fenómeno global, ¿no? Estas violencias están naturalizadas porque las vemos pero no las vemos.
las vemos, pero ya no nos generan el escozor que deberían generar, porque ya son parte de nuestro entorno, de nuestra vida cotidiana. Entonces, por un lado la naturalización y por otro lado la excesiva desigualdad de poder son dos factores que explican por qué surge la violencia. Y todos estamos involucrados en esto. No significa que la desigualdad de poder se traduzca siempre en violencia, significa que aumenta la probabilidad. Por lo tanto, la desigualdad y la naturalización son dos cosas que deberíamos empezar a intentar transformar. Avanzamos, por favor. Miren, ¿cómo relacionamos desigualdad y naturalización de la violencia con capital social y con relaciones? Bueno, porque la desigualdad en primer lugar nos desconecta, nos desvincula de la realidad de los otros. Cuando vivimos realidades muy diferentes, es muy difícil sentir empatía por la realidad del otro. Tendemos a sentir empatía cuando somos capaces de ponernos en los zapatos de alguien más. Pero eso implica haber estado alguna vez en esos zapatos. La extrema desigualdad impide eso. No somos ni siquiera conscientes, y esa es la segunda parte de la explicación, de que alguien pueda estar pasando por cierta situación. Quienes vivimos en centros urbanos relativamente alejados de situaciones de violencia estructural y relacional tan fuertes, no es que seamos omisos o no nos importe, no somos capaces de imaginarnos. Avanzamos, por favor. Nos sentimos ajenos. Estar alienados es ser ajeno. Ustedes, bueno, hay gente muy joven acá. Cuando yo era niño, había una serie en TV que se llamaba B, Invasión Extraterrestre. Y entonces los extraterrestres eran los aliens, ¿no? Yo decía, ¿de dónde salió la palabra alien? Bueno, alien viene de ajeno. ¿Qué tan ajenos somos a la realidad de nuestros semejantes? ¿Qué tan alienados estamos en nuestra vida como para no darnos cuenta de lo que el resto está viviendo? La economía solidaria intenta transformar esta lógica, pero tiene que hacerlo, si lo quiere hacer exitosamente, a partir de pensar de nuevo las relaciones comunitarias y las relaciones humanas. Avanzamos. Ya para ir terminando. Por eso la desconexión nos lleva a la violencia, porque no somos conscientes. La desconexión del entorno nos lleva a la tala de bosques, nos lleva a los incendios masivos, nos lleva a los mares llenos de plástico. Estamos desconectados del entorno. ¿Cuánto tiempo al día pasamos en un espacio verde o pisamos tierra? ¿Cuánto tiempo al día pasamos con el teléfono en la mano? Estamos conectados, pero de otra manera. El teléfono nos conecta con otras personas de manera virtual y nos desconecta con nuestro entorno. Cuando yo era chico también, los cumpleaños se hacían en los parques y entonces íbamos a jugar al fútbol, a hacer carreras de costales, a tirar de la soga. Hace unos años, cuando mi hija grande cumplió 5, quise hacer lo mismo. Y entonces dije, le voy a preparar a mi hija un cumpleaños como los que yo vivía cuando era chico, ¿no? Hace ya algunas décadas. Y la verdad es que salió muy bien, los papás se involucraron, jugamos a la carrera de costales, jugamos a una serie de cosas, al gallito ciego en mi país, a la carrera de cuando llevan huevos con una cuchara, no sé si acá se jugaba también, entonces, bueno, y la verdad es que yo volví a mi infancia, pero lo que más me gratificó
porque no es que me hice el cumpleaños para mí, aunque pareciera. Hubo algo de eso. La verdad es que lo que más me gratificó es que sí sentí que los niños de hoy se conectaron con eso. Y además estaban con sus papás y con sus mamás, hicimos equipos. Y fue padre, la verdad. No estoy diciendo que la vida tenga que volver 4 décadas atrás, ni que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que estoy diciendo es que había un nivel de conexión con nuestro entorno social y natural que era diferente. Y en la medida en que nos conectamos, lo protegemos, lo cuidamos. Si nos desconectamos, empieza a ser ajeno. Avanzamos. Bueno, ¿cómo prevenir la violencia? ¿Cómo transformar las relaciones? ¿Cómo construir comunidades diferentes a las que tenemos hoy en día, caracterizadas por la desconexión, la desconfianza, el temor a que alguien se aproveche de nosotros, el temor a la inseguridad? Bueno, no lo podemos hacer de manera punitiva, porque aunque es la primera respuesta a la natural, lo único que va a generar esa respuesta punitiva es resentimiento, no va a generar transformación. El dolor que lleva a alguien a ejercer violencia no se va a transformar recibiendo más dolor. Está comprobado que la reclusión en cárceles, lejos de transformar, a la larga lo que hace es reforzar las pautas de comportamiento que llevaron a esa persona a ese lugar. Entonces, hay una antropóloga que seguramente Cande conoce muy bien, que se llama Rita Segato, y ella dice, bueno, miren, el hardware, la cosa dura, no ha servido. ¿Por qué? Porque la violencia se reproduce en microviolencias todo el tiempo. No todo el tiempo, la violencia es que alguien salga con un arma. La violencia es el lenguaje sexista, la violencia es la desaprobación, la violencia es la subestimación, la violencia es el rechazo psicológico. Entonces, necesitamos otra aproximación. Hay pequeños crímenes cotidianos que todos nosotros cometemos. Todos. Y entonces, Rita dice, miren, hay una cosa que es el iceberg de la violencia. Es decir, la violencia que nosotros vemos es solo la parte superficial del iceberg. Pero abajo hay una montaña de hielo de microviolencias que son las que alimentan y sostienen ese iceberg que vemos. Por eso es que se trata de transformar las relaciones, porque si no sería muy fácil. A estos 33 sicarios de la investigación los ponemos en un campo a plantar rabanitos y entonces ya se acabó el problema, ¿no? O si fuera a descabezar a las organizaciones y meter presos a los líderes. Pero el submundo que genera dolor y que a la larga provoca estas pautas de comportamiento sigue ahí. Y no es un mensaje de autoayuda lo que les vengo a decir, esto es evidencia científica. Decía antes Memo, que me antecedió, que los seres humanos somos seres pensantes con emociones, ¿no? Y yo el año pasado que estuve en Buenos Aires compré un libro de un médico que dice justo lo contrario. Es que somos seres emocionales pensantes. De hecho, el cerebro humano es lo último que los Homo sapiens desarrollamos. Las emociones nos conectan con el resto de los seres vivos. Lo que nos distingue de ellos es justamente nuestra capacidad de raciocinio. Eso es lo que desarrollamos a partir de nuestro carácter gregario. Por lo tanto, lo primero que tenemos son emociones. Es lo más profundo, es lo más viejo de nuestra naturaleza. Siguiente. Ese es el iceberg, ¿no? Hay un proceso de deshumanización.
que es lo de abajo. Una vez que deshumanizamos, en este caso a las mujeres, el feminicidio ya no nos resulta algo tan terrible, porque ya, o sea, nadie puede matar a un no humano, no se mata a una roca, no se mata a un objeto. Bueno, deshumanizamos, objetivizamos, luego lo eliminamos. El enfoque de Pronaes, que pone en el centro a la economía solidaria, debe ser el desarrollo comunitario. Mi mensaje es que sin un desarrollo comunitario, la economía solidaria no puede sobrevivir mucho tiempo. Se va a transformar en proyectos comunitarios, probablemente, o proyectos económicos muy exitosos, pero a la larga, igual que la lógica lucrativa de la que nos queremos salir. Porque en la lógica lucrativa los más grandes pisan a los más chicos. Y entonces volvemos al dolor y a la desconexión. Lo primero es regenerar el entramado de relaciones sociales. Y lo segundo es transformar la lógica de las actividades productivas. Son dos dimensiones diferentes, pero que se tocan. ¿Cómo se hace lo primero? Bueno, aquí una propuesta rápida. La siguiente, por favor. Eso es un círculo de paz. Los círculos de paz son metodologías restaurativas de diálogo que lo que ayudan justamente, entre otras cosas, es a procesar conflictos, a generar diálogo en situaciones de división profunda, a generar reconocimiento y sobre todo a construir paz. ¿De qué manera? Dando voz a las víctimas y reconociendo sus necesidades. Transformar las relaciones no se va a dar porque alguien llegue y establezca una serie de mandatos que los demás tienen que cumplir. Esto implica que tiene que emerger de las comunidades el proceso de restauración de las relaciones. Lo que tenemos que hacer es facilitar ese proceso. Sabemos cómo, están las capacidades, están los conocimientos, están las personas, pero no podemos hacerlo nosotros por las comunidades. Tenemos que ayudar a que las comunidades desarrollen este proceso de reconciliación, de restauración, de pacificación. Siguiente. Es muy importante en el esquema restaurativo, más que aplicar sanciones, reconocer las necesidades de la víctima. Pero del otro lado también permitir que se asuman las responsabilidades. En el esquema punitivo tradicional, el Estado sale en defensa de la víctima y establece una serie de acciones que el supuesto ofensor debe cumplir. La víctima queda a un lado del proceso. No tiene voz. Nadie sabe cuál fue el daño ocasionado, ni qué se podría hacer para restaurar ese daño. Es muy loco, pero en este proceso las víctimas son separadas. Asumimos el papel como sistema de justicia. Lo segundo es permitir a quienes ocasionaron el daño que digan por qué lo hicieron y ayudarlos a que asuman la responsabilidad de restaurar, de reparar, de hacerse cargo. Hoy en día, si los recluimos, tampoco pueden hacerse cargo. Tampoco pueden hacerse responsables de la reparación de ese daño. En el esquema tradicional, el daño se ocasionó, quedó ahí. Quien lo ocasionó no pudo hacerse responsable, no pudo hacer nada, está recluido. Y la víctima tampoco pudo ejercer su voz y decir, miren, lo que yo necesito, aunque muchas veces el daño es irreparable, lo que yo necesito para poder sentirme mejor es esto. Solo los procesos restaurativos de este tipo permiten transformar las comunidades y las relaciones de las comunidades. ¿Por qué? Porque hay que seguir, porque la vida continúa. Hay que seguir adelante. Y solo a través de la regeneración, si esto es un tejido, los tejidos se regeneran. Mejoramos el funcionamiento de las células, aplicamos una intervención
El mismo tejido se autorregenera, pero tenemos que crear las condiciones para que lo pueda hacer. Siguiente. Les iba a contar algo de un descubrimiento muy reciente que hubo en temas de cura de cáncer, que justamente parece haberse encontrado, yo no soy médico, perdón por la imprecisión, pero parece haberse encontrado una sustancia que está presente en algunas células que lo que permite es justamente que sea el mismo cuerpo quien combata a las células generadoras de cáncer. Ya no es el láser, ¿no? No se trata de láseres acá. No hay que llegar con el láser y hacer quimioterapia en el tejido. Hay que permitir que el tejido se regenere. Probablemente no lo pueda hacer sin la intervención externa, pero la intervención externa no tiene que ser invasiva. ¿Se entiende? Sí, seguimos. Promover la participación de la comunidad en la identificación y solución de problemas. El Estado debe convertirse en promotor y garante de estos procesos. El Estado o la acción colectiva que interviene. Y finalmente, desnaturalizar la violencia cotidiana, porque en ese dolor está la causa de la violencia estructural. La siguiente tiene que ver con la segunda dimensión, que es la dimensión económica. Y entonces yo digo, bueno, miren, a ver, en la dimensión económica de la economía solidaria hay un dilema. Y el dilema es el siguiente: ¿hacemos lo mismo o hacemos algo diferente? Y entonces, la respuesta primera es, bueno, como dicen que decía Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a poder resolver los problemas. Entonces hay que hacer algo diferente. Entonces yo les digo, a ver, pensémoslo en dos dimensiones, en la dimensión normativa y en la dimensión económica. Hasta aquí, miren. Tenemos, de un lado, respetar reglas o romper reglas. La dimensión económica, el sistema social. Perdón, la dimensión normativa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Rompemos con las normas de la comunidad o las respetamos? Del otro lado, tenemos la dimensión económica. ¿Nos adaptamos a la economía existente o tratamos de romper con la lógica de las relaciones económicas actuales? Y entonces hay cuatro tipos ideales. El que respeta las reglas en términos normativos del sistema social y se adapta a las condiciones económicas, ¿no? Yo digo que es el que se acomoda, el que repite lo que ya sucede. Y entonces, ¿le picamos, por favor? Hay dos ejemplos ahí. El de la tienda de abarrotes, ¿no? Vamos a poner la tienda de abarrotes número 2.500.000 en la colonia. No estamos rompiendo con ninguna regla de la economía, hacemos lo que ya mucha gente hace, pero también nos adaptamos a las normas del sistema social en que vivimos. O el café internet, ¿no? ¿Se acuerdan que en una época, esto ya no, con los teléfonos celulares inteligentes no tiene sentido, pero el café internet, ¿se acuerdan que empezó a pulular por todos lados café internet? Todo el mundo ponía su café internet. Bueno, esta lógica es la lógica de cómo nos adaptamos de manera precaria a la situación actual. Nos acomodamos, pero no podemos salir de la precariedad. Es vivir bajo las reglas actuales, tratando de cumplir con las normas, pagar los impuestos, tratando de pagarle bien al empleado o a la empleada que contratamos, pero ahí la vamos llevando, ¿no? A la larga, ese café internet va a cerrar y se va a transformar en una tienda de abarrotes o en algo más. Por otro lado tenemos el que desde el punto de vista económico se adapta a lo existente pero rompe las normas del sistema social. El gorrón, la lógica extractiva, el que toma lo que alguien más genera, ¿no? Esto está asociado a quienes se aprovechan del esfuerzo de los demás. No se acomodan, se aprovechan. Y lo hacen desde una posición de poder muchas veces. Los fenómenos que están asociados a este comportamiento son la corrupción, la pobreza que genera esta corrupción, el crimen, el abuso del poder y la violencia.
se les pueden venir rápidamente muchas imágenes a la cabeza. ¿Sí? La lógica del to take, el gorrón, el que se aproveche. No vamos a poner nombres aquí, porque no queremos herir susceptibilidades. ¿Vale? Pero muchas veces esto se hace desde el poder, ¿eh? Se ha hecho durante muchos años. La siguiente es quien respeta las reglas del sistema social, pero rompe con las reglas de la economía. 0 minutos me quedan. No me deja opción, si me hubiera dicho 1 minuto, por lo menos puedo... El que rompe con la regla existente. Bueno, como esta es la parte fundamental, pido perdón, voy a romper por 1 segundo, voy a forzar la regla. Pero miren, el innovador es lo que de alguna manera esperamos que se pueda transformar Pronaes. ¿Desde qué lógica? No desde la lógica del innovador solitario, al estilo Bill Gates o Gutenberg o Henry Ford, porque no somos eso, pero sí desde la lógica de los distritos industriales italianos o en algunos lugares de México también, desde la lógica del Silicon Valley. ¿Hubo alguna vez un conjunto de personas medio soñadoras, sí, con recursos, sí, wealthy, pero que le invirtieron tiempo, esfuerzo, dinero, fallaron, cometieron errores y siguieron adelante? Y lo hicieron desde la asociación, desde el entramado, desde la relación, desde el intercambio. El intercambio que beneficia a todos, del cual no se aprovecha uno de los demás. Avancemos, por favor. Entonces, si esta es la lógica del to take, esta es la lógica del to make, de producir. Tal y como yo identifico el proyecto Pronaes, está ahí, en la innovación económica, pero desde la fortaleza de las normas sociales. Normas sociales que tienen que estar basadas no en aprovecharse del otro, sino en trabajar con el otro. La reciprocidad, la cooperación, etc. Y por último, están los marginales. Es el lugar en el que nadie de nosotros quiere estar. Son los que intentan romper con todas las reglas porque no pudieron acomodarse a ninguna. Y al final lo que están haciendo, su grito desesperado, es rebelarse al rechazo. ¿Ustedes vieron la película de Joker? Bueno, para mí el Guasón está acá. Es una víctima del sistema. Y el alumno de la escuela en Torreón también. Queremos rebelarnos al dolor del rechazo social, del abandono, de la desidia, del olvido. Hoy en día en nuestras comunidades hay mucha gente que está en esta situación. Por eso, cierro ya con esta última frase, por favor, que es una frase de Martin Luther King, que dijo alguna vez: la cobardía pregunta, ¿es seguro? La avaricia pregunta, ¿es conveniente? La vanidad pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia pregunta, ¿es correcto? Y llegó el momento, decía Luther King, en que uno debe tomar una postura que no es segura, no es conveniente ni es popular, pero debe tomarla porque es lo correcto. Muchas gracias.